que en esta mañana gloriosa queremos celebrar nuestra gran fiesta. Y venimos ataviados por fuera y por dentro, nos santificamos, vamos delante del Padre a ponernos a cuenta para poder disfrutar de esta Santa Cena, que es nuestra fiesta, una vez al mes, nuestra gran fiesta. Así que disfrutémoslas, amén. Primero iniciamos, ¿verdad? Como siempre, con nuestra adoración y entregamos nuestro corazón en adoración al Padre. Así que vamos a prepararnos ahora para recibir una palabra de parte de Dios en esta mañana. Hoy vamos a estar ministrando una palabra. Esta palabra, créame, vino a mi vida como un rema y va a cambiar muchas cosas en nuestra vida, en la forma de orar, en la forma de tomar decisiones, entender situaciones y circunstancias de nuestra vida, y es la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Vamos a aprender, vamos a entender la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. En la palabra del Nuevo Testamento nos habla, y lo sabemos en varios versículos, que todas las cosas que pasan a nosotros están bajo el control y dominio de Dios. Dice que los pelos de la cabeza, ¿verdad? Nuestros pelos están contados y no se cae uno de ellos sin que sea voluntad de Él o esté movido por Él. Pero dentro de ese contexto que es importante conocer, tenemos que entender que la voluntad de Dios perfecta es una y la voluntad permisiva de Dios es otra. Para que en este contexto nosotros podamos entender bajo qué voluntad estamos moviéndonos, bajo qué voluntad estamos decidiendo. Si está nuestra vida bajo la voluntad perfecta de Dios o está bajo la voluntad permisiva de Dios. Y vamos a verlo y probarlo bíblicamente. Vamos a iniciar con el texto de Romanos 12, capítulo 12, verso 2. Dice: no se amolden a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Oremos. Incline sus ojos, su rostro. Padre bueno que estás en los cielos, trae tu revelación en esta mañana. Abre los oídos, abre el entendimiento de tus hijos, de nosotros, tus hijos, para que podamos recibir esta palabra, podamos entenderla, podamos recibir la revelación que hay en ella. Padre, queremos hacer tu voluntad. Padre, queremos que tus propósitos sean cumplidos en nosotros, pero no queremos ser estorbo en tu voluntad. Revélanos en esta mañana tu palabra. Trae, Señor, sabiduría. Trae, Señor, entendimiento. Padre, quita la venda del entendimiento que está nublando muchas veces nuestro razonamiento y no nos deja entender lo que tú quieres enseñarnos. Haznos, Señor, una tierra fértil para que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumpla, como dice la palabra escrita tuya, el propósito por el cual fue enviada. Y cada palabra tiene un propósito en nosotros, Señor. Trae el rema, trae la sabiduría, trae la revelación en esta mañana. Transforma nuestros corazones. No nos saque igual, Señor. Que salgamos con un nuevo gozo, con nuevas decisiones, con nuevo entendimiento, con un nivel mayor que el como entramos. Que no nos vayamos de este lugar cargado, sino que nos vayamos, Señor, con un dinamismo, con un gozo, con un entendimiento para iniciar nuevos logros y nuevos retos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, toca nuestros corazones y nuestras vidas
y síguete paseando en medio nuestro. Sigue trayendo, Señor, tu revelación en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra que comprobemos, dice, así podrán comprobar. Entendemos la palabra comprobar. Podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y la dice que la voluntad, dice, que bueno está acá, renovación de nuestro entendimiento. Entendimiento también es mente. Yo lo leí en otra versión. Para que comprobéis, o sea, comprobamos, podamos comprobar. ¿Sabe lo que es comprobar? ¿Sí? Puedan comprobar. El Señor nos dice, pueda comprobar cuál es la voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. La voluntad perfecta de Dios es la que se desarrolla de acuerdo a su palabra. Yo quiero saber que usted me está siguiendo y que usted está aquí, porque esto es importante que usted reciba esta palabra y la pueda entender. La voluntad perfecta de Dios está de acuerdo a su palabra. O sea que si nuestras vidas están viviendo vida en la voluntad perfecta de Dios, tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. La voluntad perfecta de Dios es que nadie se pierda y que todos vengan al conocimiento de Cristo. Eso lo sabemos, ¿verdad que sí? Amén. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, aleluya, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la voluntad, la primera voluntad perfecta de Dios que nosotros entendemos es que Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Que todos podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Amén. Eso nos tiene que llenar de gozo. Si usted está en la salvación, si usted abrió su corazón, si usted entró en ese camino, tú dices, ya en esta parte estoy bajo la voluntad perfecta de Dios. Él quiere que todos le conozcan. Pero hay circunstancias que hacen que no todos le conozcan. Pero la voluntad de Dios es que todos le conozcamos a Él. Amén. Y todo es todo. La voluntad perfecta de Dios es su camino. La voluntad perfecta de Dios es estar en su camino. El problema es que muchos conocen la voluntad de Dios para su vida, pero cometemos errores. Cometemos errores. Uno porque no conocen la voluntad de Dios y otros porque no la aceptan o no esperan el tiempo de Dios en su vida. Me explico. Muchas veces no conocemos qué es lo que Dios quiere para nosotros o en un momento específico. Pero otras veces no vamos a conocer lo que Él quiere porque no aceptamos la voluntad de Dios. Dios nos dice, haga esto y decimos, no, yo quiero hacer esto. ¿Me está siguiendo? No aceptar la voluntad de Dios tiene mucho que ver con la obediencia. O no esperar el tiempo de Dios. A veces sabemos cuál es la voluntad de Dios en la vida de nosotros, pero no queremos esperar la manifestación de ese propósito porque no queremos esperar el tiempo de Dios. ¿Y cuántos saben que el tiempo de Dios es uno y el tiempo de nosotros es otro? No, yo quiero que usted esté seguro que el tiempo de Dios, el Cairo de Dios es uno y mi tiempo es otro.
Yo quiero algo, entiendo, recibo, pero lo queremos microondas, lo queremos ya, lo queremos flash. O podemos esperar tal vez un año. Pero si pasa un año y no sucede nada, nos desesperamos y empezamos a tomar nuestras propias decisiones. Pero la voluntad perfecta de Dios entra, número 1, en la obediencia. Número 2, en el tiempo de Dios. Dile al que está a tu lado, para conocer la voluntad perfecta de Dios, tengo que estar en obediencia. Cuando no aceptamos la voluntad de Dios, o cuando no esperamos el tiempo de Dios, entramos en la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva de Dios es aquella que hace el hombre y que no es la perfecta voluntad de Dios, pero Él la permite. La voluntad permisiva de Dios es aquella que hace el hombre, es aquella que hace al hombre, que hace el hombre y que no es perfecta voluntad de Dios, pero Dios lo permite. Probablemente hay algunos cables que se te están como que cruzando en el cerebro y echando alguna chispa. Usted me dirá, pastora, entonces usted está diciendo que todo lo que Dios permite no es necesario, no es necesariamente su voluntad perfecta. Sí. Dios lo permite, pero no es su voluntad perfecta. Entra en la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva de Dios no determina la buena, lo agradable y lo perfecto. Porque la voluntad perfecta de Dios siempre tiene resultados buenos. La voluntad perfecta de Dios siempre termina con resultados buenos. La voluntad permisiva de Dios no te va a dar siempre esos resultados, o no te va a dar esos resultados. No lo verás quizá en el momento, pero lo puedes ver al tiempo. Entonces tú tienes que tener cuidado de cómo te mueves, si te mueves en la voluntad perfecta, en la permisiva, porque entiendes que es de Dios, pero al tiempo vas a empezar a entender que cosas no fueron de Dios porque están sucediendo, porque Dios es perfecto. Y cuando da algo, lo da bueno, agradable y perfecto. La voluntad permisiva de Dios está ligada al libre albedrío. Dice Deuteronomio 30:19, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigo contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que viva tú y tus descendientes. O sea, eso te comprueba que Dios nos dio una voluntad para tú tomar decisiones. Recuerden que enseñamos en clase de sanidad que en el alma está la voluntad. Y que la voluntad es la parte del alma donde nosotros tomamos decisiones. Tú decides en tu voluntad. Dios nos dio esa libertad para elegir. Por eso no hizo un poco más que los ángeles. Los ángeles están determinados. Nosotros tenemos decisión. Podemos elegir. O le sirvo y sigo a Dios, o le doy la espalda. O entro en la bendición de Dios, o entro en la maldición del mundo. O me quedo con la voluntad perfecta de Dios, o me quedo en la voluntad permisiva de Dios. Y vamos a ir entendiendo. Vamos a ir entendiendo. Dice Primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien haga callar la ignorancia de los insensatos. Y es en este punto, escúchame bien, hermano,
Es en este punto, en esa voluntad perfecta de Dios, en que somos formados o es formado nuestro carácter. Entre tú decidir la voluntad perfecta de Dios o entrar en la voluntad permisiva de Dios, se define tu carácter, se forma tu carácter. Hay muchas batallas que tienes que ganar en secreto para que se hagan públicas. No serás un gran ministro de Dios ni un gran evangelista si no aprende a amar a aquellos que están a tu alrededor. ¿Cómo vas a amar a aquellos que no conocen cuando los que conoce no lo estás amando? No serás un líder con un equipo de discípulos sometidos si no aprendes a someterte a tus autoridades. Por eso preocupémonos por la voluntad revelada de Dios, que nos llevará a la voluntad perfecta de Dios. Dice Efesios 6:6, no actúen así solo cuando los estén mirando, como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo, que de corazón hacen la voluntad de Dios. Y tú me dirás, pero aún entiendo cuál es la voluntad y probablemente no siempre sabemos cuál es la voluntad perfecta de Dios. Vamos a llegar a encontrarla, pero eso conlleva a la obediencia, eso conlleva a una búsqueda, eso conlleva a una intimidad con el Padre. Porque si no sería fácil, ¿verdad que sí? Pero te voy a dar un ejemplo de lo que es la voluntad permisiva de Dios. Y quiero que ponga mucha atención. Vamos a buscar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18. Vamos a ver un ejemplo claro de lo que es la voluntad permisiva de Dios, que va a traer mucha luz a nuestro entendimiento. Dice el capítulo 18 de Segunda de Reyes, reinado de Ezequías. Quiero hablarte un poquito del contexto de quién era el rey Ezequías. El rey Ezequías fue un hombre que agradó a Dios. Ezequías era de la línea de Judá. Como ustedes ya le hemos enseñado, recuerden que cuando Salomón no obedeció a Dios en todo, por causa de él el reinado de Israel se dividió. Una línea fue la línea de David, que fue la línea de Judá, que era los descendientes de David, de donde era David, de la tribu de Judá, y de donde nace Jesucristo. Y otra parte fue la otra parte que reinó a Israel, fueron reyes perversos todos fueron reyes malos, todos hicieron lo malo delante de Dios, todos adoraron a otros dioses. Pero en la línea de Judá, en esa línea entró el rey Ezequías. Y dice en el capítulo 18, verso 1. En el tercer año de Osea, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años. ¿Cuántos años tenía? Era joven, ¿verdad que sí? Habían reyes más jóvenes, hubieron reyes que reinaron de 8 años, de 10 años. Pero el rey Ezequías tenía 25 años y reinó en Jerusalén. Y quiero que me ponga mucha atención, oye lo que dice. Y reinó en Jerusalén 29 años. O sea, que si reinó de 29 años y tenía 25, quedó en los 54, ¿verdad que sí? Terminó de reinar en los 50, con 54 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Dice el 3, oye lo que dice el 3, y quiero que lo subraye ahí en tu Biblia. Hizo lo recto ante los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos
quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés en el desierto. ¿Recuerdan la serpiente? Que el que la miraba se sanaba. Pues el pueblo de Israel es un pueblo con un generacional idólatra. Luego agarró esa serpiente y la utilizó también como un ídolo. Dice que él cogió esa serpiente porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Verso 5, quiero que me siga ahí. En Dios, el Dios de Israel en el Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Dice que fue un hombre ejemplar, un hombre bueno, un rey sabio, un rey bueno. Dice el 6, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él a donde quiera que salía, prosperaba y se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Nosotros predicamos aquí un domingo y el texto que utilizamos fue este trabajo, esta libertad de Jerusalén a través de este rey que con adoración y oración Dios cambió los planes del rey de Asiria, que decía y le provocaba para que lo siguieran a él y no a Ezequías, que adoraba a Jehová y que confiaba en él. ¿Recuerdan? Dice que él no se alió al rey de Asiria. Dice más, dice rey de Asiria, y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y su frontera, desde la torre de la atalaya hasta la ciudad fortificada. Bueno, pastora, pero ese hombre estaba caminando bajo la voluntad perfecta de Dios, ¿verdad que sí? Estaba caminando bajo la voluntad perfecta de Dios. No había idolatría. Era un hombre recto. Confiaba en Jehová. Confiaba en Dios. Le entregaba todo. Fíjense que cuando él estuvo sitiado con este rey que era poderoso, el rey de Asiria, porque tenía un gran ejército comparado con el ejército de él. En el capítulo 19 él hizo esta oración en el verso 15. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que mora entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye la palabra de Senacarí, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Era un hombre íntegro. Era un hombre íntegro. Pablo sí dice, y siempre tengo este verso en cuenta, dice: mire que el que esté firme, mire que no caiga. Y otro verso que dice Pablo es: una salvación tan grande, hay que cuidarla. Si esa salvación tan grande, Pablo dice, hay que cuidarla, es porque la podemos perder en el camino. Y si dice, mire que te firme, miren que no caiga. Un hombre que fue al tercer cielo, un hombre que experimentó la gloria de Dios como ningún otro hombre la había experimentado. Mas él decía, el que esté firme, mire que no caiga. No podemos fluctuar porque fácilmente podemos desviarnos y ser confundidos. Y esta salvación tan grande, tan preciada, de tanto valor, hay que cuidarla. Amén. Pero ¿qué pasó con Ezequías? ¿Qué pasó con este rey? Vámonos al capítulo 20. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo. Este hombre justo, este hombre bueno, este rey, ¿verdad?, que se manejaba con justicia, que no aceptaba idolatría, sino que tenía un templo donde se adoraba a Dios. Dice en el verso 20 que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Diga, de muerte. Y vino a él el profeta Isaías,
Ezequías tenía una relación con un profeta importante de aquella época, que era el profeta Isaías. Y dice que vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Este hombre que hace lo recto delante de Dios, llega un día el profeta y le dice que va a morir. Pero ¿sabes qué? Le da una oportunidad, le dice que ordene su casa. ¿Qué podemos entender por ordena tu casa? Muchos dirán, bueno, para que los chelitos que están a nombre de uno, pues se pongan a nombre de otro, para que no se le quede el banco con ellos, a los que tienen, ¿verdad? Resolver los títulos de la tierra, la casa, repartir, mira, tú quédate con los pantalones, tú quédate con la ropa, qué sé yo, hacer muchísimas cosas en la casa. Imagínense qué oportunidad que nos digan, mire, mañana dentro de X tiempo vas a morir, ordena tu casa. Ordena tu casa también espiritual. Creo que, y esto nos va a demostrar que realmente el rey Ezequías necesitaba ordenar cosas en su vida. En el orden espiritual hay cosas que hay que ordenar. A veces creemos que estamos todo bien y que hay cosas que no. Una de las cosas que hace el curso de sanidad interior es descubrir en nosotros cosas, ¿verdad?, que están guardadas y que creemos que están bien. Y nos damos cuenta que hay cosas que hay que cambiar, que hay cosas que hay que arreglar, hay gente que hay que perdonar. Ordena tu casa. Ordena tu casa, te dice el Señor. Ordena tu casa. Tu casa física pudiese tener un desorden, pero ¿y tu casa espiritual? Pudiera estar desordenada. Y Dios manda a este rey que hace lo bueno y hace lo recto. Adora a Dios y le dice, ordena tu casa. Yo creo que todos tenemos que estar siempre pendientes a ordenar nuestra casa. A santificarnos constantemente, a limpiarnos, a decirle al Señor, examina mi corazón y mira si hay maldad en él. Porque tengo que mantener ordenada mi casa. Porque a él le avisaron, pero ya nosotros no avisarán. No avisarán. No sabemos el día ni la hora. No sabemos el tiempo que nos queda. Solo sabemos el de hoy. Así que ordena tu casa. Esa es algo que tenemos que hacer constantemente. Entonces dice el verso 2, él volvió su rostro, ay, soy Dios, a la pared. Ustedes se imaginan, él estaba acostado, enfermo, y llega este profeta, y a lo mejor él dice, wow, llegó el profeta Isaías, va a venir a orar por mí para que yo sane. Pero el profeta entra y le dice, rey, mira, dice el Señor que ordene tu casa porque morirás y no vivirás. Ustedes pueden imaginarse cuántos años tenía él en ese momento. 39 años, porque gobernó. Luego lo vas a ver porque son los 39, porque yo hice el cálculo, pero era muy joven, Sí, porque él empezó a reinar de 25 años y duró 29, pero hay algo que va a llegar ahora. Era muy joven. Y cuando te llega a ti, cuando tú dices, he caminado rectamente, he vivido recto, pero te dice, tan joven que vas a morir, que no vas a vivir. Ustedes se pueden imaginar la tristeza del rey. Pueden imaginarse por un instante cómo se sintió. Quizás hasta se sintió defraudado, porque dijo, ay Señor, pero cómo he caminado, cómo he sido, y ahora tú me dices en mi plena juventud que voy a morir. Ni siquiera se había hablado de hijos de él. Entonces dice que él miró a la pared y oró a Dios y dijo, te ruego, Dios, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti. Hizo memoria. Le dijo al Señor que hiciera memoria de sus crónicas, de lo que él había hecho.
Y yo quiero que tú estés muy atento porque hay oraciones que son equivocadas. No, las oraciones tenemos que saber cómo oramos, qué pedimos. Porque podemos caer en la voluntad perfecta de Dios o en la voluntad permisiva de Dios. Y yo creo que todos los que estamos aquí queremos caminar en la voluntad perfecta de Dios. Hay establecimiento, hay demandas que no son válidas porque nos llevan a la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué pasó aquí? Que él dijo, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Se lloró desesperadamente en buen dominicano. Se acongojó, se entristeció, lloró delante de Dios. Y dice el verso 4, y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, que así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirá a la casa de Jehová. Dios extendió sus días. Dice en el verso, Ezequiel había dicho a Isaías que dice el verso 6, vamos al 6. Y añadiré a tus días 15 años. ¿Reinó cuánto? 29, empezó con 25 y si le sumamos 15 tenemos 54. Entonces quiere decir que 54 tenía, pero iba a morir a los 39. Si la matemática de ustedes está como la mía, iba a morir a los 39. Cuando Dios le dice que va a morir, él diría, wow, pero si apenas tengo 39 añitos, estoy empezando a vivir. Y he hecho lo bueno delante de Dios. Y nos sentimos con el derecho de demandarle a Dios, mírale tu crónica, es andado recto, he hecho lo bueno, he sido una persona íntegra, he trabajado en tu casa, te he servido. ¿Cómo es que tú me vas a decir que voy a morir? ¿Y cuántos saben que Dios es justo, es bueno? Y porque es bueno y misericordioso, es que entramos en la voluntad permisiva de Dios. La voluntad perfecta de Dios era que Él muriera a sus 39 años. La voluntad perfecta de Dios era que Él terminara sus días como un rey justo, como un rey bueno, como un hombre íntegro delante de Dios. Que lo puso primero que nada, que no se alió a sus enemigos ni a los que adoraban a dioses ajenos. Esa era la voluntad perfecta de Dios. Y cuando entramos en esa voluntad perfecta de Dios, hasta el día de morirnos, gracias Señor, como dijo David, al fin veré tu rostro. Hay cosas que suceden, mis hermanos, y que no entendemos, pero es la voluntad perfecta de Dios. Recuerdo a la colombiana que canta, no recuerdo su nombre. Ella tuvo una experiencia terrible en Colombia. Nancy Ramírez, gracias Mariluz. Y dice ella que iba camino con su esposo, un hombre de Dios, un hombre recto, un hombre que amaba a Dios, que servía a Dios y trabajaba para el reino. Estaba sentado junto a él en su carro, pero dice ella que por alguna razón le dijo que se iba a pasar para el asiento de atrás. Ella se movió y se sentó en el asiento de atrás. Acto seguida vino la guerrilla y lo ametralló y lo mató. En sus propios ojos, ella vio cómo mataron a su esposo. Un hombre de Dios, un hombre íntegro, un hombre bueno. Pero era la voluntad perfecta de Dios.
Y cuando ella lloraba y decía, Señor, pero dime, ¿y cómo es? El Señor le dijo, lo que pasa es que tú no entiendes. Cuando uno de los nuestros está listo y viene con nosotros, nosotros hacemos fiesta. Porque es la voluntad perfecta de Dios. Y a veces un familiar cristiano, un hombre bueno, una persona se va con el Señor y nosotros queremos seguirlo llorando y traerlo a la tumba. De la tumba traerlo de nuevo. Y hasta nos atamos emocionalmente y sufrimos cuando estaba en la voluntad perfecta de Dios. Ahora usted me dirá, pastora, pero todavía sigo sin entender dónde estaba la voluntad permisiva de Dios en estos 15 años que se le añadió a Ezequías. Y te lo voy a decir, Lo primero que vamos a ver en el siguiente verso, en el capítulo 20, vamos al verso 12. Dice, en aquel tiempo Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajero con carta y presente a Ezequías. El rey de Babilonia no era un hombre que andaba conforme a la voluntad de Dios. Ustedes saben que la Babilonia era una ciudad de corrupción, una ciudad que adoraba ídolos, pero quería cada día más enriquecerse. Dice, él le envió presente a Ezequías. Acuérdense que ya Ezequías en ese punto había derrotado al rey de Asiria. Eso le había dado un renombre, eso le había dado una popularidad, eso le había dado, ¿cómo decimos? Una fama. Ya era conocido. Y dice que el rey de Babilonia aprovechó esta circunstancia, esta situación y mandó presente a Ezequías. Y dice el verso 13, y Ezequías lo oyó y le mostró toda la casa de su tesoro, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de su arma y todo lo que había en su tesoro. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todo sus dominios. Hay personas que no fracasan y superan sus fracasos y sus debilidades, pero hay otros que no superan las tentaciones del éxito. Hay personas que llegan a la fama y al éxito, pero no superan la tentación que trae el éxito y la fama. Eso se mezcla con el orgullo. Eso se mezcla con la autosuficiencia y la autodependencia. Hay personas que Dios le da gracia, unción y gloria, y eso lo lleva a su fracaso, porque se entran en la vanagloria y la autosuficiencia. De repente se le olvida que es Dios que sana. Y te dice, no, yo lo libero, yo lo sano, yo lo hago. Y se olvida que es Dios detrás de ellos. Hay personas que Dios la usa en la palabra, en la profecía, pero ya se creen más, porque Dios me usa. Y consideran que deben estar en otro lugar, no en el lugar donde Dios está formando su carácter. El hecho que Dios te use, el hecho que Dios haya puesto en ti gracia, unción, no te da el derecho de estar donde tú quieres que te estés, sino de este Dios, el don, este Dios, el talento, este Dios, todo lo que tenemos, este Dios, por cuanto debemos entrar y estar en el lugar en que Dios quiere que nos estemos, aún sea limpiando el baño, porque está formando nuestro carácter.
Y siempre recuerda que el carácter te va a llevar al palacio, pero tiene que ser formado. Ezequías fue un hombre temeroso de Dios, fue victorioso, fue sanado, había experimentado un milagro, había experimentado 15 años más de su vida, se le había prolongado la vida, tenía conexiones con un profeta importante de la época, podía hablar con Isaías y hasta conocer la voluntad de Dios. Había visto señales increíbles, era un hombre rico. Déjeme decirle que Dios atrasó. Miren, él fue tanto que le pidió a Dios que le diera una señal de que lo iba a sanar y que le daba los 15 años. Y dijo: si te adelanto el reloj del sol, cosa fácil sería. Le dijo Isaías: mas será atrasado como una señal de que Dios te extiende la vida. ¡Qué privilegio tuvo este hombre! Fue famoso, rico, fue alabado y honrado, y fue honrado por Dios. Pero pecó en sus 15 años que se le fue extendido. Pecó de diferente forma, te voy a decir alguna. Orgullo. Se sintió orgulloso de lo que tenía y de lo que había logrado y de los honores del rey de Babilonia. Ay, me llamó el presidente Danilo y como que, ¿verdad? Como que me crezco. El Babilonia, ¿cómo? Que aquí está el rey de Babilonia. Eso era mucho decir. Eso lo hizo sentirse demasiado importante. Tuvo ingratitud, pecó con la ingratitud, porque no tomó el honor para Dios. Dice la palabra que él le enseñó: mira todo lo que tengo, mira cómo tengo aquí esto. Hasta eso es peligroso, ¿verdad? Como uno enseña las cosas, ¿verdad? Que Dios te ha dado. Mira así todo el dinero, riqueza, mira todo. Dice que no le ocultó nada, ¿verdad que lo leímos? Mira el dinero, mira el oro, mira la plata, mira el altar que tengo. Pero en ningún momento se dice en la palabra que él dijo: mira lo que Dios ha permitido, porque yo soy un hombre que alabo a Dios, yo soy un hombre que honro a Dios. Mira que yo no tengo ningún Dios aquí, el único Dios que aquí se sirve es a Dios. No lo dice la palabra. Lo que dice es que él le enseñó todos sus tesoros. Hizo un abuso de los regalos que había recibido, porque se lo atribuyó como dueño y señor de toda la riqueza del palacio. Dice, Segunda de Crónicas también te lo menciona. Mira cómo Segunda de Crónicas 32, verso 25 lo muestra. Pero Ezequías no correspondió al favor recibido, sino que se llenó de orgullo. Eso hizo que el Señor se encendiera en ira contra él y contra Judá y Jerusalén. ¿Están entendiendo? ¿Dónde está la voluntad permisiva de Dios? Dios permitió que viviera y sanara, ¿verdad que sí? Pero en esos 15 años no fueron de bienestar ni de bendición para Ezequías, fueron de maldición y de destrucción. Porque ya no era el hombre, el rey que se habla antes del milagro de los 15 años. Fue un hombre que se llenó de orgullo. Y dice el verso 26, luego Ezequías junto con los habitantes de Jerusalén se arrepintió de su orgullo, y mientras él vivió, el Señor no volvió a derramar su ira contra ellos. Ezequías llegó a tener muchas riquezas y a gozar de gran privilegio. Acumuló grandes cantidades de plata, oro, piedras preciosas, perfume, escudo y toda clase de objetos valiosos. Tenía depositado para almacenar trigo, vino, aceite, establo para todas las clases de ganados y rediles para los rebaños. Pero mira cómo te dice
siguiendo en el verso 15. 14, estoy en el capítulo 20. Dice: entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones? Y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Le pregunta Isaías. Probablemente ya Isaías sabía la respuesta. Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Le pregunta Isaías. Y Ezequías respondió: vieron todo. Fue sincero, ¿verdad? Ellos lo vieron todo. Lo que había en mi casa, nada quedó en mi tesoro que no le mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Dios. He aquí vienen días que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Cómo termina el que está bajo la voluntad permisiva de Dios? ¿Me estás entendiendo, mi hermano? ¿Me estás entendiendo? Ahora entiende cuál es la voluntad perfecta de Dios. Es la voluntad a la que nos sometemos, a la que obedecemos, y es en base a la palabra. Pero la voluntad permisiva de Dios, la que Él permite en nosotros, porque insistimos, porque la buscamos o porque nosotros tomamos la decisión, es una voluntad que no te va a llevar a un final feliz. Pero fue tanto lo que le pasó a este rey que mira cómo contesta en el verso 19. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Se le había nublado el entendimiento, porque él entendía y sabía que la palabra no se iba a cumplir probablemente en esos 15 años, que durante su reinado no iba a tener esa situación. Porque fíjate lo que le pregunta. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. O sea que él se conformaba con que hubiera paz y seguridad en sus días, porque todo lo demás iba a pasar después que él partiera, después de esos 15 años. Ahí lleva al hombre la voluntad permisiva. Pero miren más todavía. Miren más todavía. En el capítulo 21. En el capítulo 21. Dice que luego, ¿verdad? El rey murió. En el 21 de ese mismo capítulo dice: y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. Miren la consecuencia de vivir bajo la voluntad permisiva de Dios. Dice que reinó Manasés en el lugar de su padre. Miren cómo dice el verso 21. De 12 años era Manasés. Yo te pregunto: ¿en qué tiempo nació Manasés? Manasés nació en los 15 años que se le agregó al rey. Dice que tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Y oye más, oye lo que dice. Y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Dios, según la abominación de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos. Lo que su padre quitó, él volvió y lo puso, volvió y lo estableció. Dice que volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como
había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, en la casa que Ezequías había apartado para Dios. Dice que edificó altares. Fue un hombre con una corrupción terrible. Fue malo, aberrante, mi hermano. Y eso sucedió, ese nació. Si Ezequías moría a los 39 años, Israel no iba, Judá no iba a tener que vivir esta penalidad, esta muerte durante 55 años. Usted me está entendiendo. Porque entró en esa voluntad permisiva. Dios permitió que viviera. Tuvo un hijo que arrastró a Judá y a Jerusalén después que su padre la había liberado. ¿Ven las consecuencias cuando entramos en la voluntad permisiva de Dios? Dice el verso 4, así mismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos y los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos. Hasta quemó a los hijos. Y dice... Y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocar la ira. Se fue, metió hasta en brujería y hechicería y puso una imagen de acera en que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo. Wow. Yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Miren todo lo que hizo Manasés, el hijo de Ezequías, concebido en esos 15 años de la voluntad permisiva de Dios. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con el que guardé, y hagan conforme a todas las cosas que yo le he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Este hombre fue completamente aberrante. Si Ezequías hubiera partido en el tiempo dispuesto por Dios, Dios sabía lo que iba a suceder. Pero a veces no queremos ser obedientes y aceptar la voluntad de Dios. Y yo viví con con esa seguridad de alguien que le puso una demanda a Dios y le puso tiempo. Y Dios le dio lo que pidió. No quiero ser muy específica porque esto se está grabando. Y entiendo que esa persona va a recibir esa revelación en su tiempo. Y me llamó mucho la atención que algo que entregó Dios lo llevó a la muerte. Algo perfecto que entregó Dios. Y en mi corazón siempre latía esa sensación, ese sentimiento de cómo es posible que algo que Dios haya dado haya terminado así. Y es cuando me viene la revelación de la voluntad permisiva de Dios. Porque esa persona entró en la voluntad permisiva de Dios. Dios le dio lo que pidió y lo que demandó en el tiempo que le puso. Porque ese es el Dios misericordioso y bueno que tenemos. Pero con eso que recibió, terminó en la muerte. Era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios. Se fue al cielo, pero no cumplió sus propósitos completos. ¿Cuántos saben que cada uno de nosotros tiene propósitos? Pidámosles a Dios, Señor, quiero cumplir tus propósitos en mi vida, en tu voluntad perfecta. Alguien me daba el testimonio desde la casa, le pedí permiso para hacerlo.
Esa persona un día se me acercó y me dijo, me voy a ir a Estados Unidos a través de una beca para aprender, para hacer un posgrado, algo así. Su intención era irse a vivir allí. Tiene su familia, su esposo. Y yo le dije, ¿y tu esposo se va a ir contigo? Me dijo, no, porque él no quiere irse a vivir para allá. Y yo le dije, pues no lo hagas. No puedes dejar a tu esposo y a tu familia detrás de un sueño, porque hay un orden. Y esa persona me cuenta que en ese momento se sintió muy mal, porque ya tenía todos sus planes hechos. Pero ¿sabe qué? Obedeció y desarmó su plan. Y hoy ella dice cómo Dios se glorificó en su voluntad perfecta. Luego su esposo al tiempo le dijo que quería irse. Y ya le salieron los papeles. Ya tiene cita para su residencia. Eso es cuando te mueve en la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios tiene que ver con la obediencia. Y la voluntad permisiva de Dios tiene que ver con el libre albedrío, con tu libertad de tomar decisiones. Y eso nos hace una reflexión. ¿Estoy yo viviendo bajo la voluntad perfecta de Dios o estoy viviendo bajo la voluntad permisiva de Dios? ¿Cómo estoy viendo los frutos de mis decisiones? Cuando toma sus decisiones tiene una abundancia en los recursos. Cuando las decisiones son bajo la voluntad perfecta de Dios, no va a haber límite. Todos los recursos van a estar dispuestos. Todo va a salir, las puertas se abren y todo corre. Porque Dios no permite decidir cómo viviremos. Que podamos decidir si vivimos conforme a lo que Dios quiere o no. Porque cuando hacemos cosas por nosotros mismos y tomamos decisiones por nosotros mismos, empezamos a ver el fracaso y los problemas que se deducen de esa decisión. La voluntad perfecta de Dios nos hace caminar en la obediencia, porque el Espíritu Santo de Dios siempre nos va a hacer sentir cuál es su voluntad. Amén. Porque tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad que sí? No nos dejó solo. Dice que Él está ahí para redarguirnos, para guiarnos, para enseñarnos. Así que la voluntad perfecta de Dios es que caminemos en su camino. La voluntad perfecta de Dios es formarte donde te puso. Pero a veces tomamos decisiones porque nos sentimos que no aguantamos. No queremos esperar el tiempo. Queremos que sea como entendemos. Y entonces tomamos decisiones equivocadas. Y ahí viene la voluntad permisiva de Dios. Hay un ejemplo en la Biblia donde nos habla de la voluntad perfecta de Dios. Y está en el libro de Mateo. Vamos al libro rápidamente de Mateo, verso 26. Mateo, verso 26. Perdón, capítulo 26. Vamos a leer el verso 36. Jesús oró en Getsemaní. Jesús es el ejemplo de la voluntad perfecta de Dios. Y quiero que entiendas, y viste ya la voluntad permisiva de Dios en este rey Ezequías, vamos a ver la voluntad perfecta de Dios en Jesús. Dice la palabra en el verso 36 del capítulo 26, cuando Jesús fue a Getsemaní. Jesús, igual que Ezequías, pero diríamos que peor que Ezequías, sintió la angustia y el dolor de lo que iba a acontecer en su vida. Jesús hizo amigo. Jesús caminó bien. Jesús no se conoció pecado. Jesús tenía a sus discípulos. Jesús tenía a su gente. Amaba a la gente con la que vivía.
Jesús tuvo una trayectoria, fueron 3 años, pero dejó tantas marcas en su camino. Tenía muchas razones por qué quedarse en la tierra. De eso es que quiero que entienda. Jesús, recuerden que fue Dios, pero fue 100% hombre. O sea que sentía, que padecía, que lloraba y botaba sangre de sus venas. Fue un hombre como tú y como yo, pero perfectos en sus caminos. Y probablemente no se merecía, que de hecho no se lo merecía, lo que tenía que acontecerle. Y dice que en Getsemaní, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Qué decía de Ezequiel? Que lloró amargamente, angustiadamente. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús le mostró su debilidad a sus discípulos. Le dijo: estoy triste. Entonces, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, es posible, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Verdad que fue una oración diferente a la de Ezequías? Y dice en el verso 42, otra vez fue, segunda vez, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué clamó? A la voluntad perfecta de Dios. Y vuelve en el 44, en el verso 44, dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez. ¿Cuántas veces oró Ezequiel? Pero clamó a sus virtudes, clamó a lo que él había sido. Jesús pudo haber dicho lo mismo: Señor, pero me viste caminar entre ellos. Mira, le he enseñado que tú y yo somos uno, que nadie llega a ti si no es a través de mí. Mira, Señor, le enseñé que el Espíritu Santo estará con ellos. Padre, le he mostrado tu gloria, Padre. Le he dicho que nada pueden hacer sin ti, Padre. Entonces, deja que pase yo esta copa. ¿Verdad que pudo orar así? Dice el verso 44, dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras: pero que se haga tu voluntad. Entonces dice el 45, vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. O sea que él recibió en ese momento cuál era la voluntad perfecta de Dios. Y era que era necesario que padeciera en esa cruz para que tú y yo estemos sentados esta mañana aquí, aprendiendo y hablando de la voluntad perfecta de Dios, aceptando los designios de Dios en el orden de la palabra de Dios.
Tú no me puedes decir que ese hombre es de Dios y que Dios lo trajo a tu vida si es un hombre inconverso. Porque la palabra te dice que tiene que ver la luz con la oscuridad, que no unáis a yugos desiguales. Y si la palabra me dice eso, yo tengo que caminar en la perfecta voluntad de Dios. ¿Sabe qué tengo que hacer? Adiós. Vete por ahí, trata con Dios, conviértete a Cristo y que Dios te bendiga. Tus sentimientos, ni tu dolor, ni tus preferencias son las que tienen que tomar las decisiones, porque entrarías en la voluntad permisiva de Dios, no en la perfecta voluntad de Dios. Así que Jesús entendió esto tan claro, que se haga tu voluntad. No, por ejemplo, en Lucas 22 dice, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que Jesús entendió cuál era la perfecta voluntad de Cristo, de Dios. ¿Y sabes qué? Te lo prueba. Que Él no fue regañadiento. Ay, me voy para la cruz, ahora me van a crucificar y los clavos. Wow, no me queda otra. No. Mira cómo dice Hebreo. Y eso te sella la voluntad perfecta de Dios en Jesús. Dice Hebreo 12:2. Fijemos las miradas en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreció la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha en el trono de Dios. Dale un aplauso a Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no en el hombre, no en la pastora, no en los ministros, no en los líderes, no en los hombres, en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Porque entró en la voluntad perfecta de Dios. Cuando entramos en la voluntad perfecta de Dios, aun cuando hayan dificultades, la bendición que viene de Dios jamás se va a separar de ti. Si hay personas o lugares o cosas que parecieran ser de bendición y terminan alejándote de Dios y de su voluntad perfecta, tienes que abrir los ojos. El discernimiento es clave aquí para entender cuál es la voluntad perfecta de Dios, para poder elegir sabiamente conforme a la voluntad de Dios. Es importante que tengas discernimiento para entender. Una oportunidad financiera que te lleve a ir en contra de Dios y sus principios, o te aleje de sus caminos, no viene de la voluntad perfecta de Dios. Un lugar o territorio, hasta una casa que puedas adquirir, que parezca ser lo que necesita y eso te aleja de Dios, no es el lugar que debe ir ni donde debes estar. Amén. Dios nos lleva y el Espíritu Santo nos lleva a otro nivel cuando entramos en la perfecta voluntad de Dios. Yo no sé qué te ha hablado el Señor en esta mañana a tu corazón. No sé qué decisiones si vas a tomar o vas a tomar. No sé en qué decisiones estás caminando, pero el Señor te quiere decir esta mañana: si entra en mi perfecta voluntad, tus resultados serán buenos, agradables y perfectos. Bueno, agradable y perfecto. A veces la voluntad puede ser agradable, pero no perfecta.
Y la voluntad perfecta de Dios es completamente buena. Amén. Así que Dios haya hablado a tu corazón en esta mañana para tomar las decisiones correctas, para orar correctamente. Tengamos cuidado con las demandas y cosas que le estamos poniendo a Dios. A veces nos metemos, Padre, yo quiero esa visa, y te meten ayuno 21 días. Yo estoy ayunando 21 días para esa visa. ¿Es la voluntad perfecta de Dios que te vaya a Estados Unidos en este momento? Pudiera conseguir la visa, porque oraste y ayunaste 21 días y te metiste en oración, hiciste silicio y le pusiste un oído sordo a Dios. Entrarías entonces en la voluntad permisiva de Dios y vas a vivir consecuencias equivocadas. Cuando necesitamos, Dios siempre nos va a dar más de lo que nosotros necesitamos. Lo que pasa es que nosotros vemos lo que necesitamos más de lo que realmente podemos tener. Porque lo que no podemos tener es porque no lo necesitamos. Pero a veces hacemos peticiones a Dios de tal manera que compromete su misericordia y entramos en la voluntad permisiva de Dios. Es cuando queremos una pareja con rostro, o tal vez no es la voluntad perfecta de Dios que te case en este momento, o que te vuelvas a casar. Claro, que si quiera casar, no hay problema, pero a lo mejor es la voluntad perfecta de Dios que vuelva a entrar en un matrimonio. O he demandado y he puesto marca, demanda, tiempo, oración, etcétera, etcétera, para mover la misericordia de Dios. Y caemos entonces en la voluntad permisiva de Dios. Así que el tema de la Santa Cena en esta mañana es: Señor, yo quiero hacer tu perfecta voluntad.